Bienvenidos al módulo 3, Ambiente Social de la Empresa, primera parte, donde se va a abordar el tema de los negocios de familia. Vamos a dar unas características generales de la participación a la economía de los negocios de familia en el mundo, pero nos vamos a enfocar básicamente en las empresas familiares en Puerto Rico, cómo las definimos, cuáles son las características principales, su contribución, ese perfil de empresas familiares. Para la segunda parte de este módulo 3, el doctor Alexander Rosado, especialista en temas de modelos de negocio de franquicia y empresas familiares, va a abordar específicamente el tema de liderazgo y la gerencia en las empresas familiares. ¿Qué vamos a utilizar como literatura? Al final tenemos las referencias bibliográficas, pero básicamente esta primera parte se basa en el libro de la doctora Luzleida Vega Rosado, titulado Las empresas familiares en Puerto Rico, retos, prácticas exitosas y recomendaciones, publicado en el año 2015. ¿Quién es la doctora Vega Rosado? Ella es catedrática en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, y se ha destacado a través de los años como investigadora en los temas de competitividad internacional y empresas familiares en Puerto Rico. Las empresas familiares se encuentran entre las que más contribuyen a la riqueza, empleo, creación de nuevos puestos de trabajo en la mayoría de los países del mundo. Las expectativas de cara al futuro parecen ser optimistas, ya que se prevé que sigan jugando un papel clave en la economía gracias a su flexibilidad, agilidad en la toma de decisiones y preocupación constante por la calidad. Además de que el mundo se está moviendo hacia la autogestión empresarial, hacia el emprendimiento. Para tener una idea sobre el impacto de las empresas familiares o de los negocios de familias a nivel mundial, pues tenemos que ellas construyen un capital social en su comunidad y sus constituyentes diferente, muy diferente a otro tipo de organización. Construyen también una comunidad corporativa que les ayuda a cumplir con su misión y a que la misma tenga mayor longevidad. Los elementos de esa comunidad incluyen lealtad de los empleados y empatía hacia ellos, más allá de los requisitos legales y burocráticos. Proveen trabajos seguros y gratificantes con los que se alcanza la satisfacción laboral deseada. Crean lazos fuertes o capital social con sus suplidores, no solo de materias primas, sino de capital financiero, de transferencia de conocimiento y de otro tipo de insumos necesarios para las operaciones diarias de este tipo de negocio. Se estima que entre el 70 al 90% del Producto Interno Bruto del mundo es producido precisamente por las empresas familiares. Estas contribuyen cerca del 60% del empleo, según Casillas, Acedo y Moreno en su publicación de 2007. En Europa se estima que el 60% de las empresas son familiares y que proveen entre un 40 a un 50% del empleo, según el European Family Businesses de 2014. En Norteamérica, países como Canadá, México y Estados Unidos han investigado y por ello existen datos sobre las empresas familiares en Canadá. Por ejemplo, se estableció en 1983 the Canadian Association of Family Enterprise para dar servicios a todas las empresas familiares del país. Actualmente esta asociación cuenta con 12 capítulos. También existe en Canadá el Business Families Foundation, una organización sin fines de lucro creada para apoyar, ayudar y darles herramientas a las familias emprendedoras, con el fin de asegurar su sustentabilidad y armonía para las generaciones futuras. En México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey también ha tomado el liderazgo y ha creado centros de apoyo a las empresas familiares en todos sus campos a través de 32 estados del país. En América Latina, Brasil y Chile son los dos países donde existe mayor concentración de empresas familiares. En Brasil y Chile,
90% y entre 75 y 90% de las empresas están controladas por una familia respectivamente, según datos de Cambieri del año 2012 y datos del Global Data Point sobre empresas familiares del 2014. Según Santa María y Picó, 2015, citando a Velázquez, 2014, en Ecuador el 77% de las empresas más grandes del país son familiares. En la pequeña y mediana empresa representa el 95%, generando el 51% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Vamos a Puerto Rico. En Puerto Rico, casi un 30% de las empresas familiares generaban ingresos de más de 10 millones de dólares o más al año, anualmente, para el periodo de 2005 y 2011, según un estudio exploratorio que realizó Vega Rosado en el año 2010. Cabe destacar que aunque no existe un censo de empresas familiares, ni un dato en las cuentas nacionales o en las organizaciones empresariales que sea certero para indicar con relativa exactitud y mínimo margen de error cuántas empresas familiares existen en Puerto Rico, hay que reconocer que en el año 1999 un estudio realizado por el Banco Popular de Puerto Rico, auspiciado por The Wharton Family Control Corporation Program, estimó que el 98% de las empresas en Puerto Rico eran controladas por una familia. Mediante un estudio exploratorio que Vega Rosado hizo en el año 2010, que lo mencionamos hace poco, hace algún momento, y más recientemente actualizado, Vega Rosado estimó la aportación de la empresa familiar a la economía de Puerto Rico. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? Los resultados indicaron que entre el año 2005 y 2011 un 10% a un 11% del PIB fue aportado por empresas familiares que generaban 10 millones o más al año, como está presentado en este dato aquí en esta transparencia. Pero, ¿cómo definimos, cómo se define, verdad? ¿Cómo la literatura define lo que es una empresa familiar? A nivel general, una empresa familiar es legalmente controlada por los miembros de una familia, es decir, que los miembros tienen la titularidad del negocio como la toma de decisiones. Los miembros dominan las decisiones en los niveles altos de la compañía. Desde el punto de vista financiero, 51% más de la propiedad o capital de la empresa está en manos de la familia. A nivel de Puerto Rico, ¿cómo se define una empresa familiar? Esa empresa familiar se define según, ¿verdad?, la organización legal en la cual fue constituida, ¿verdad? Y se constituye en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Según Vega Rosado, 2015, una empresa familiar en Puerto Rico es aquella fundada por 2 o más personas que pertenecen a un núcleo familiar y que controlan la toma de decisiones de esta. Puede estar a nombre de un solo miembro operando como un DBA, Doing Business As, bajo corporación, que puede ser corporación doméstica, donde figuran los nombres, por ejemplo, de un matrimonio en la junta de directores, o bajo cualquier organización legal donde 2 o más miembros de la familia son dueños y toman decisiones estratégicas. Los miembros fundadores deben participar en la toma de decisiones. Si alguno no lo hace, no puede definirse como empresa familiar. Así como tampoco es familiar una empresa con cualquier organización legal donde solo una persona es dueña y decide sin la participación de otro miembro de la familia. El criterio objetivo porcentual también es útil y se puede utilizar para establecer que no es familiar aquella empresa donde 50.99% menos está en manos de 2 o más miembros de una familia, mientras que la mayoría porcentual restante está en manos de diferentes personas ajenas a la familia. Para propósitos de nuestra presentación, la empresa familiar es una organización con fines de lucro, fundada por 2 o más miembros de una familia, que continúa siendo operada y controlada por los miembros de esa misma familia por generaciones.
¿Cuáles son las características de los negocios de familia en Puerto Rico? Esas características de las empresas familiares en Puerto Rico las hemos tomado de los resultados de una muestra de 101 de 107 empresas familiares estudiadas en el año 2011 por Vega Rosado. De las 107 empresas identificadas, 101 de ellas decidió participar de este estudio. ¿Cuáles son las características que arrojó este estudio sobre las empresas familiares en Puerto Rico? Tenemos la siguiente. El 50% de las empresas posee un solo establecimiento o tienda y el restante posee 2 o más establecimientos. Las empresas que participaron del estudio, como dije, 101, hay empresas que generan anualmente apenas $24,000 anuales en ganancia. Esto nos levanta una bandera roja porque quiere decir que probablemente, aunque el estudio no lo precisa, estas empresas que generan anualmente 24,000 quizás sea una microempresa familiar con 2 miembros de la familia o un solo miembro de la familia, cuyo salario, cuyo ingreso principal no necesariamente proviene de esas operaciones, de ese negocio de familia. ¿Por qué? Porque $24,000 en ganancia, según, ¿verdad?, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Puerto Rico y según el censo, ¿verdad?, equivale o está por debajo de lo que son índices de pobreza, caería en un índice de pobreza. Sin embargo, vemos que las empresas familiares participantes, las más grandes que participaron del estudio, reflejaban ingresos anuales entre 1,6 billones de dólares y 131 millones. La mayoría, ¿verdad?, de toda esa muestra generan 37 millones de dólares anuales y hay algunas que alcanzan los 560 millones, lo que indica que sí aportan a la economía y que sí aportan al nivel de empleo. Existen empresas donde los dueños y los empleados son 2 personas de la misma familia, es decir, está el esposo y la esposa, está el padre, hijo, hija, está la madre, hijo, hija, mientras que hay otras empresas que tienen hasta 2,000 empleados en la nómina, lo que explica cómo muchas llegan a tener un ingreso anual que alcanzan los 560 millones de dólares. 5 empresas de la muestra tienen más de 100 años de fundación, o sea, son empresas maduras que quizás han pasado la segunda y han llegado a la tercera generación. De hecho, el estudio refleja que sí, que estas empresas están en la segunda y tercera generación. La mayoría se fundan en las décadas de 1970 y 1980, donde había incentivos económicos para las empresas foráneas que permitieron crear eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás con empresas que se fundaron para proveer bienes y servicios a estas industrias que se favorecieron, que se apoyaron en la década del 70 y en la década de 1980, que están relacionadas a la industria de punta o de alta tecnología, liderada por químicos y fármacos, y la industria de electrónicos. La edad promedio de las empresas es de 35 años, lo que implica que han pasado a la segunda generación. Esto es un dato interesante porque indica que realmente estas empresas en Puerto Rico están avanzadas y han logrado pasar ese umbral de inestabilidad y de incertidumbre, que han hecho algo a nivel operacional, a nivel de estructura y de diseño organizacional que le permitieron pasar esa segunda generación. Y ese dato es importante porque eso implica que hay algún tipo, algún nivel de profesionalización, que es uno de los debates que se ha estudiado por la literatura a través de las últimas décadas sobre los retos y desafíos que tienen las empresas familiares, que son 2. El problema de sucesión, pasar el batón, y el segundo, la profesionalización. Las industrias más representadas son alimentos, farmacias y ferreterías.
Un dato interesante es que en la industria de alimentos de empresas familiares puertorriqueñas se halla, ¿verdad? Encontramos toda la cadena de valor industrial representada, desde los bienes primarios como los agrícolas, la manufactura, hasta los de servicios como los restaurantes. Podemos decir entonces que es la industria de alimentos donde más competitiva es la empresa familiar puertorriqueña. Por lo tanto, existen oportunidades para el crecimiento y desarrollo de la misma, sin obviar las startups de servicios de tecnología, que es la nueva modalidad. Y de hecho no es de sorprendernos que en la industria de alimentos se incorpore se refleje la mayor cantidad de empresas familiares, pues lo vemos a diario con la expansión en la industria de alimentos de restaurantes, con la creación de negocios nuevos, de restaurantes nuevos, etc. El promedio de empleados de las empresas participantes es de 101. Esto no tiene que ver nada con la muestra, ¿verdad? Que fueron 101 de 107. El promedio de empleados participantes de 101. Sin embargo, 50% de las empresas poseen, ¿verdad? Han reflejado que poseen 20 empleados o menos y el otro restante 50% más de 20 empleados. El 73% de las empresas familiares puertorriqueñas opera en el mercado doméstico. El 27% tienen negocios fuera del país. Y esto va a estar atado, como vamos a ver más adelante, en los niveles de profesionalización de estas empresas. En ese nivel, en esa etapa en que se encuentra. Va a explicar por qué hay un 27% que tiene fuera del país, que sí han pasado el umbral y han pasado a nivel de tener una actividad, sea exportación, distribución, exportación directa o indirecta, en el extranjero. Las empresas estudiadas utilizan mayormente dos tipos de organización legal en Puerto Rico. En Puerto Rico es el Departamento de Estado, donde se incorporan y se establecen todo negocio. Tenemos la propiedad individual a nombre de un solo dueño, DBA, Doing Business As, y la corporación doméstica con diversas modalidades. El porcentaje de propiedad de la empresa que está en manos de la familia fundadora es en promedio de un 98.7%. El 48%, sin embargo, de las empresas familiares en la muestra ha incluido en la segunda generación, en la alta gerencia de la empresa o la ha transferido a la segunda generación. Y esto pues es un dato importante porque han superado el debate o el desafío de pasar el batón de la sucesión. En el 14% de la muestra, de estos 101 de 107 empresas familiares estudiadas en el 2011, ya está representada la tercera generación, lo que es un gran avance y esto puede estar asociado a los niveles de profesionalización que lo vamos a ver al final de esta presentación. Volviendo atrás sobre la organización legal en que se puede constituir estas empresas, estos negocios familiares en Puerto Rico, dijimos el Doing Business Act, que es llevar a cabo negocios como propiedad individual bajo el nombre de una persona, es decir, un solo dueño. Está otra forma legal que es las corporaciones domésticas, aquellas incorporadas en Puerto Rico con y sin fines de lucro. En este estudio, Vega Rosado solamente enfatizó aquellas empresas o negocios familiares con fines lucrativos. Están las compañías de responsabilidad limitada, conocidas por sus siglas en inglés como LLC, son domésticas y están organizadas en Puerto Rico. También otro tipo de modalidad legal es las sociedades de responsabilidad limitada doméstica, que es otra forma en que se puede constituir una empresa familiar. En el Departamento de Estado es que se registran los negocios que operan bajo la organización legal de la corporación, que se rige a su vez por la Ley General de Corporaciones, conocida como Ley 164-2009. Para el 22 de diciembre de 2014 había 101.045 corporaciones domésticas y 4.997 foráneas registradas y activas en el Departamento de Estado de Puerto Rico. De las corporaciones existentes en Puerto Rico, 10.000, aproximadamente 10.000 están catalogadas como íntimas
Es decir, que pueden tener un máximo de 35 accionistas y pueden tener solo un accionista si la misma ha sido fundada por una persona o un matrimonio que legalmente se rige por la sociedad de bienes gananciales. Aunque se ha pensado que las corporaciones íntimas son en su mayoría familiares, para fines de este estudio, según Vega Rosado, no se consideró de esa manera debido a que esa forma de organización legal no equivale a que en la práctica el negocio funcione y sea controlado por los miembros de una familia. Muchas veces es solamente una persona la que controla y toma las decisiones, lo que se excluye en la definición utilizada aquí como empresa familiar para el caso que se está estudiando. Otra de las características de las empresas familiares puertorriqueñas es que el 77% están lideradas por hombre, por el individuo masculino, lo que indica que entonces el 23% de las empresas son dirigidas por féminas. En este punto nos vamos a detener porque vamos a analizar el genograma que nos propone Vega Rosado. En este genograma, según la leyenda, vemos la representación femenina y la representación masculina y la representación de niños, ¿verdad? De la sucesión en Puerto Rico, en las empresas familiares estudiadas. Algunas de las empresas dirigidas por féminas pertenecen a la industria que no son tradicionales para ellas, por ejemplo, la ferretería, la construcción, manufactura, transportación, distribución de productos y medios de comunicación. Y esto lo vemos en empresas puertorriqueñas de los medios de comunicación que han sido fundadas por féminas en la industria, por ejemplo, de la ferretería, de la construcción y de la transportación. Tenemos en el área sur una compañía que lleva 43 años, un poco más de 43 años, operando en Puerto Rico y es liderada por féminas en la segunda generación. Se conoce como Corporación Empresas Luna de Transportación de Carga a Granel. Tenemos una bien conocida en la industria de la belleza, de la cosmética, líder de los esmaltes en Puerto Rico. Betina es liderada, ¿verdad?, por una segunda generación, precisamente por Betina, que es la hija de la familia, de esta familia, de esta corporación. Así que el elemento femenino está bien marcado en las empresas familiares en Puerto Rico. De hecho, los estudios sobre el género y liderazgo apoyan la idea de que los rasgos conductuales y estilos de la mujer pueden ser muy beneficiosos a todo tipo de empresas. Sin embargo, hoy día todavía existen limitaciones para llegar a puestos gerenciales altos, llamadas en la jerga gerencial el techo de cristal, es decir, barreras invisibles que restringen las oportunidades de las mujeres en las organizaciones, como nos dice, nos indica los resultados de un estudio realizado por Vinci Downs en el 2010. Sin embargo, en Puerto Rico vemos una peculiaridad de las empresas de familia donde se manifiesta abiertamente en la muestra que aunque la empresa está oficialmente a nombre de un individuo masculino casado, es su esposa o su pareja quien lleva en la práctica real la codirección de la empresa en igualdad de condiciones y ella tiene la misma autoridad que él para tomar decisiones. Este dato es importante porque, como dice la literatura, ¿verdad? Todavía existen limitaciones y no se ha posicionado la figura de la mujer liderando empresas familiares. De hecho, según Lucía Ceja, investigadora de la Universidad de Navarra, en un estudio que ella realizó en el 2008, las aportaciones de las mujeres en los negocios de familia han permanecido casi invisibles. No se ha posicionado el valor de la gerencia ni del liderato de la mujer. Esto ha ido evolucionando, ella misma indica, en Europa, pero todavía hay mucho por hacer. En Puerto Rico, pues vemos que se han superado a través de décadas y ahí existen estas mujeres liderando este tipo de negocios de familia con gran éxito. En muchas empresas familiares puertorriqueñas los dueños son quienes ocupan todos o la mayoría de los puestos gerenciales, eso es cierto. El promedio trabajan 5 miembros de la empresa familiar en la empresa y vemos a través de su organigrama, ¿verdad? Cómo lo diseñan en la estructura, que el presidente o el socio fundador es el director general, es el director
o el gerente de finanzas, el de contabilidad. O sea, se distribuyen las posiciones gerenciales medulares entre los mismos miembros de la familia. Esto es para mantener un mayor control, ¿verdad? Y autonomía, pero también es un peligro porque es una de las barreras que se encuentran la familia cuando quieren dar el proceso de sucesión y cuando realmente reconocen que se necesita profesionalizar la empresa familiar para poder seguir desarrollándose a largo plazo y tener longevidad. Precisamente el tema de la profesionalización, como dije, en el desarrollo del líder gerencial en la empresa familiar es medular. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que trae conflicto en la empresa familiar es la sucesión, así como pasar más allá de un sistema social organizacional de corte familiar, donde las emociones y vínculos consanguíneos explican muchas veces la estructura operacional y organizacional de ese negocio de familia y que muchas veces no poseen, ¿verdad? Esos miembros que han sido colocados en puestos gerenciales no necesariamente poseen los conocimientos ni las habilidades requeridas para el buen desempeño de ese puesto. Esto ha llevado al fracaso a muchas empresas familiares, por lo que el tema de profesionalización, como he recalcado desde el principio de esta primera parte de este módulo, ha sido clave para la sustentabilidad y longevidad en este tipo de empresas. Este tema va a ser abarcado en la segunda parte de este módulo 3. La profesionalización se hace aún más necesaria cuando queremos lograr empatía, respeto, confianza ante los subalternos, es decir, el líder, ¿verdad? ¿No? Cuando queremos desarrollar un líder quizás transformacional y a la misma vez visionario, un líder que reúna, ¿verdad? Todas esas características que permita que sus subalternos, ¿verdad? Sientan esa apropiación de la empresa, que ellos no son empleados ni subalternos, sino que son parte de. Entre los beneficios de la profesionalización se encuentran mayor oportunidad a las mujeres que sobrepasen el techo de cristal que se manifiesta tanto en empresas familiares como no familiares. Eso es un hecho. Desarrollo de prácticas de recursos humanos superiores a las empresas no familiares que propicien un compromiso mayor con todos los empleados que se logra mediante el liderato del capital humano familiar profesionalizado. Tercero, educación de calidad a las próximas generaciones. Tenemos el caso de Maison Sandwiches y de su hijo, ¿verdad? Felipe y su hijo, que se fue a estudiar, entonces él es el que marcó el paso hacia la expansión de ese negocio a nivel local, a nivel doméstico y también a nivel internacional. Caso de Bacardi en 1993, que internalizaron que se quedarían atrás ante las fusiones de estas dos compañías líderes en el sector de los alcoholes y de los espíritus y decidieron profesionalizar la empresa, la corporación, que es una compañía global, los sidrines de igual forma y la compañía, ¿verdad?, de cacao, chocolate Cortés, también, ¿verdad?, a nivel de su segunda y tercera generación, decidió profesionalizar y es lo que ha permitido tener longevidad y rejuvenecimiento a esta empresa y la diversificación de su portafolio de productos. En el caso de la compañía elaboradora de calentadores, como lo es Marey Corporation, también ha sido así a nivel que ha logrado pasar a una tercera generación. En el caso de Rovira también lo vemos, hay segunda y tercera generación. Son empresas que han logrado pasar y sobreponerse a esos dos debates. Punto número 4, creación de fondos de fideicomiso para apoyar la educación y la generación de nuevos negocios por parte de las generaciones más jóvenes. Y obviamente mayores oportunidades de obtener capital para financiamiento y acceso a redes de negocio. La profesionalización y el desarrollo del líder gerencial en la empresa familiar, vemos que esta está también relacionada a los niveles en que se encuentra
el funcionamiento de la empresa familiar. ¿Y cómo se estudia el funcionamiento de la empresa familiar? Se estudia a base de los 3 sistemas que opera la empresa, según propuestos por Tajiri Davis en el 96 y que fueron medidos cuantitativamente por Velayuz de Goitia en el año 2010 en un estudio que realizó. Las empresas familiares puertorriqueñas, en este caso, en este estudio, en esta muestra de 101, resultan tener mejor desempeño en lo que respecta a la familia. De hecho, es un 72%. Luego refleja tener un mejor desempeño en el círculo, en el modelo del círculo relacionado a la empresa, con un 66%. Y en tercer lugar, en el sector, lo que es propiedad. La tabla preparada por Vega Rosado 2015 nos presenta los niveles de profesionalización por sistema. En la segunda parte de este módulo 3, el doctor Alexander Rosado, como indiqué más arriba anteriormente, es experto en modelos de negocio de franquicia y empresas familiares y él, ¿verdad?, va a abordar el tema de los 3 sistemas o modelo de 3 círculos que explica y estudia el funcionamiento de la empresa familiar. Para entenderlo en términos generales, este modelo de los 3 círculos que tenemos aquí en esta transparencia, la familia es la institución, ¿verdad? En este modelo de negocio familiar, la familia es la institución o sistema de donde provienen los fundadores de la empresa. La familia es la institución básica de la sociedad. La empresa es la organización creada con fines lucrativos, aunque pudiera crearse sin fines de lucro, y que aún así funcione como una empresa. En el caso que nos compete, es fundada por una familia que va a influenciar con sus principios, valores, conducta en el desempeño y el comportamiento organizacional de dicha empresa. Mientras que el círculo que engloba la propiedad es todo aquello que tiene un valor económico y que surge de la empresa, pero a la vez, en este caso, pertenece en su mayoría a la familia fundadora. En esta categoría de propiedad se incluyen todos los activos financieros, plusvalía, acciones, inversiones, infraestructuras, seguros y otros. Los dueños de la empresa son los propietarios. En el caso de una empresa familiar, los propietarios en su mayoría pertenecen a la misma familia. En los lugares donde convergen los 3 círculos, ¿verdad?, que vemos aquí en este modelo, pueden existir conflictos porque allí es que se pone de manifiesto la multiplicidad de roles que puede tener que ejercer una misma persona y lo vamos a ver en la segunda parte de este módulo 3 que estudia a profundidad este modelo de los 3 círculos y que está relacionado también, ¿verdad? Ese nivel, el porcentaje de profesionalización está relacionado a cada sistema. Aquí, en esta transparencia, nos refleja con claridad el nivel en que se encuentran, el nivel de profesionalización que se encuentran las empresas familiares puertorriqueñas estudiadas por esta muestra, que son 101, estudiados por Vega Rosado. ¿Qué es lo que observamos aquí? Vemos que el 49%, ¿verdad?, de las empresas familiares en Puerto Rico se encuentran en vías de profesionalización. ¿Y qué significa esto? Las empresas familiares puertorriqueñas del nivel 3 de profesionalización fueron fundadas en su mayoría durante las décadas de los 60 y 70 y muy pocas luego de la llegada del nuevo milenio. En este grupo se encuentran representadas las empresas más antiguas, las más jóvenes, incluyendo una que es una centenaria. Estas son empresas que han logrado ¿qué? Mejorar los 3 sistemas en el siguiente orden: familia, empresa y sociedad. Pero necesitan implementar cambios para aumentar su posibilidad de éxito. ¿Qué tenemos aquí en esta figura 3? Que luego de ese 49% le siguen empresas que están levemente profesionalizadas, que se encuentran en el nivel 2. Vemos el 27% de las empresas que forman parte de este estudio se encuentran levemente profesionalizadas. La mayoría de ellas fueron fundadas durante la década de los años 70 y tienen un promedio de edad de 40 años, lo que es superior a la muestra.
Aquí puede verse claramente que la empresa crece no necesariamente a la par de su nivel de profesionalización y que sí crece demasiado sin profesionalizarse y corre el gran riesgo de destruirse, desaparecer. Esto equivale a crecimiento sin desarrollo. La mayor parte de este grupo de empresas no lleva a cabo negocios en el extranjero, a pesar de que su tamaño promedio medido por los ingresos y empleados es mucho mayor al de otros grupos de empresas en la muestra. Se supone que ya hayan pasado el umbral del mercado doméstico porque tienen el capital y tienen los recursos para hacerlo. Las empresas familiares que están levemente profesionalizadas en Puerto Rico tienen metas definidas. Han comunicado a los miembros de la familia que trabajan en la empresa lo que se espera de ellos, han permitido que las generaciones jóvenes entren voluntariamente al negocio familiar y tienen una visión compartida para trabajar en armonía. Todas estas son fortalezas de este tipo de empresas. El sistema familia, ¿verdad? Basándonos en el modelo, es el que principalmente han fortalecido. Luego vemos que el nivel 4 encontramos 19% de la muestra que están profesionalizadas. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que están profesionalizadas son empresas familiares fundadas en este periodo, son que han alcanzado mayor longevidad. Estas empresas son las que más han incursionado en mercados extranjeros, pues casi la mitad tienen negocios internacionales en los que se destacan los modos de exportación e inversión directa en el extranjero. La familia es dueña, casi en su totalidad, de la propiedad del negocio. Son las que tienen mayor cantidad de miembros familiares trabajando en la empresa, sin menoscabar las oportunidades que brindan a profesionales ajenos a la familia. Un 94% de estas empresas familiares tiene en su gerencia a personas debidamente cualificadas que no son miembros de la familia y que ocupan puestos altos en la empresa. La primera y la segunda generación de la familia trabajan y toman decisiones en la empresa. En su mayoría están dirigidas por un individuo de género masculino, pero solo 5% de ellas están dirigidas por féminas. Y tenemos, ¿verdad? En el nivel 1, que es solamente el 5% de esas empresas de esta muestra de 101 carecen de profesionalización. Y eso es bueno porque es solamente el 5%. ¿Qué significa esto? Ese 5%, ¿cuáles son las características? Son las empresas más pequeñas en la muestra, cuando se observan todos los indicadores. Por ejemplo, número de empleados, número de tiendas. A pesar de ser el grupo menos profesionalizado, el promedio de ingresos de este grupo, aunque es el más pequeño, supera el $1.000.000. Son empresas que están vivas y que no están en la quiebra. Eso es un dato bien interesante. Ninguna empresa de este grupo lleva a cabo negocios en el extranjero, que se puede entender, porque carecen de profesionalización, lo que podría ayudar a su crecimiento. Sin embargo, es muy difícil que lo logren si no se profesionalizan. Las empresas familiares que no se han profesionalizado, o este 5%, han dado prioridad a la familia. Tal vez este sistema sea el que da vida a estos negocios. Son empresas con años de experiencia en sectores tradicionales como agricultura, las panaderías de los pueblos, vemos que han operado por más de 30 y 40 años. Igual las ferreterías, la jardinería. Aunque el tema de la sucesión no se haya planteado, hay una empresa en este nivel, en esta muestra, que sí ya está en la tercera generación de la familia. Estas empresas necesitan urgentemente ayuda para profesionalizar los 3 sistemas en el siguiente orden: propiedad, empresa y family. ¿Por qué? Debido a que donde obtuvieron mejores resultados fue en la profesionalización de la familia, seguido por los resultados más bajos en el área de empresa y de la propiedad en este mismo orden. Así que vemos la relación que existe en el nivel de desarrollo, de crecimiento sustentable y de longevidad de las empresas o negocios de familia puertorriqueños y su nivel de profesionalización. Entendemos, pues, que el nivel de profesionalización es importante
para el desarrollo, sustentabilidad y crecimiento a largo plazo de las empresas familiares puertorriqueñas y para el desarrollo de líderes gerenciales en la empresa familiar. Estas son las referencias que hemos utilizado en esta presentación de la primera parte de este módulo 3. Como indiqué al principio, el contenido principal de esta presentación se basa en el libro titulado Las empresas familiares en Puerto Rico, de Vega Rosado 2015, y datos económicos también que han sido apoyados para enriquecer esta presentación, pues son el estudio de sucesión en las empresas familiares de Freire y Picó de 2015, el estudio de Ceja 2008, el papel de la mujer en la empresa familiar, el reconocimiento de un rol crítico, pero a veces invisible, y de esta servidora en un artículo que publiqué en la revista ACRN, Journal of Entrepreneurship Perspective, en el año 2013, sobre la orientación del mercado y la memoria organizacional en empresas familiares en Puerto Rico. De ahí utilicé el caso de las empresas Luna. En la segunda generación, cómo ellos han logrado, es una empresa donde el mando de la mujer ha sido importante para la longevidad y el liderato de esta empresa en el sector de transportación y de carga a granel. Como indiqué en la segunda parte de este módulo 3, Ambientes Sociales de la Empresa, el doctor Alexander Rosado, especialista en modelos de negocio de franquicia y empresas familiares, abordará en profundidad el tema del liderazgo y la gerencia de empresas familiares, enfocándose en la profesionalización, en los debates de sucesión y en los modelos de 3 círculos que explica la forma operacional de las empresas familiares en el mundo. Gracias.